Dios les bendiga, Dios les guarde. Este Ángel Rosado, presidente del Ministerio Internacional La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal La Voz de Jesucristo.tv. Como usted ha visto, ya hemos dado 15 episodios donde hemos hablado sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Su obra y las manifestaciones en la iglesia. Diferentes temas, diferentes títulos, pero básicamente hablando sobre la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Este episodio también vamos a hablar sobre lo mismo, es el episodio número 16. Mire, si usted no ha visto ninguno y si usted ha visto varios, este que vamos a dar esta noche yo lo voy a recomendar por la sencilla razón de que nosotros en esta noche vamos a probar hasta cuándo estarán activos los dones del Espíritu Santo. Fíjese bien, el tema de esta noche, hasta cuándo estarán activos los dones del Espíritu Santo. Y lo estoy haciendo de esta manera por la sencilla razón de que ya en 15 episodios pues hemos probado que los dones del Espíritu Santo están activos, en qué forma operan y que toda la manifestación del Espíritu Santo está activa en este momento y que parte desde el principio del bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted ve el Espíritu Santo, el bautismo, pues usted puede ver que los dones están activos. El episodio anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre un cuerpo humano que lo presentamos y que ahí empezamos a colocar los dones del Espíritu para dar a entender y para que usted pueda aprender de que los dones están activos, que forman el cuerpo de Cristo. Y esta noche vamos a hablar hasta cuándo. O sea, hasta cuándo estarán activos los dones del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con 1 Corintios 13:1. Mire, el tema va a ser girando sobre el pasaje de 1 Corintios 13. O sea, cuando usted va a 1 Corintios 13, usted se va a dar cuenta que tiene un particular, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver en 1 Corintios 13 qué es lo que va a suceder y en qué forma, hasta dónde, hasta cuándo van a estar activos los dones del Espíritu Santo. Fíjese bien que para entrar en 1 Corintios capítulo 13, primero tenemos que ver que hablamos sobre 1 Corintios 12, donde habla sobre los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Habla de cada cual y entonces también trae la definición de cada don, por cómo se puede utilizar los dones y que Dios mismo es el que da la forma de cómo se utiliza el don y cuándo y a quién le da cada don espiritual. En 1 Corintios 12:10 vemos la profundidad, mire, de los diferentes géneros de lengua. ¿Y por qué voy a hablar de los diferentes géneros de lengua? Porque 1 Corintios 13, inmediatamente la Biblia explica, y usted puede leer en 1 Corintios 13, verso 1, que la Biblia habla sobre esto en particular. Mire, voy a leer y voy a citar lo que la Biblia explica en 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, cuando usted va a 1 Corintios 13, hay como un verso que cualquier persona podría decir que es un verso aislado, pero no es un verso aislado porque lo que está explicando es que en 1 Corintios 12 habla sobre diversos géneros de lengua en plural. Y cuando usted ve diversos géneros de lengua, entonces lo que está explicando la Biblia es que hay dos diferentes géneros. Y estos dos diferentes géneros se pueden interpretar como humanos y angélicas. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Su confirmación se puede ver a través del mismo 1 Corintios, o sea, del mismo pasaje de 1 Corintios 12, 28 y 30. Y lo voy a leer. 1 Corintios 12, 28 y verso 30. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Y aquí usted va a decir, ¿por qué entonces clasifica un grupo de personas que tienen don de lengua? Porque está hablando de los diferentes géneros de lengua. Entonces el don de lengua tiene algo particular. La Biblia explica que todos los lenguajes del mundo, ninguno carece de significado. De esta manera también entonces las lenguas humanas
y las lenguas angélicas también tienen su significado. Entonces pone gente que está hablando diferentes dones de lengua. Eso es lo que está hablando en 1 Corintios 28. Hay gente que habla diferentes géneros de lengua y los tiene aparte por la sencilla razón de que muchas de estas personas que hablan este tipo de don de género de lengua, pues entonces muchas de estas personas Dios le da a ellos mismos la interpretación. Mire, yo no voy a hablar simplemente del don de lengua como don de lengua, porque va a haber otro episodio donde voy a hablar sobre el don de lengua, pero en esta tarde o esta noche, lo que yo pretendo explicar, y cuando digo que pretendo explicar es porque he hecho una investigación exhaustiva, ¿no?, de lo que la Biblia explica en 1 Corintios 13, está hablando sobre dos diferentes géneros de lengua. Está el don de lengua angélicas y el don de lengua humanos. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a ver qué expresa 1 Corintios 13:1. En 1 Corintios 13:1 está hablando la Biblia: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces Pablo, sin lugar a dudas, está explicando que hay dos tipos de géneros de lengua. Cuando usted va a los géneros, se puede dar cuenta que en la misma Biblia, cuando Jesús estaba con los discípulos, que los discípulos le dijeron: maestro, no podemos echar los demonios fuera. Fíjese bien que el Señor utiliza la expresión de que este género no sale sin ayuno y oración. Usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver esto? Está hablando de un género angelical. Está hablando de un género que no es humano. Un género que tiene sus propias características y su propio lenguaje. ¿Cómo podemos entender esto? Mire, las lenguas, la primera vez que aparecen las lenguas humanas como lenguas humanas en la Biblia, Génesis 11, 6 y 7. Cuando usted va al capítulo de Génesis 11, 6 y 7, la Biblia dice lo siguiente: dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Fíjese bien que había un solo lenguaje. Ahora, aquí yo voy a poner esto en la mente de ustedes esta noche. Hay un solo género de lengua. Es posible que fuera de esa manera, la Biblia lo explica, pero lo voy a explicar con detalle por qué si era un solo género de lengua. Cuando usted va a la Biblia, lo primero que se da cuenta es que Dios hace a Adán y Eva. Ellos obviamente hablaban un solo lenguaje. Sus hijos hablaban un solo lenguaje. La generación que salió de ellos hablaba un solo lenguaje. Inclusive cuando usted va después del diluvio, fíjese que viene la etapa del diluvio y Noé viene a escena, ¿no? Génesis capítulo 7. Entonces Noé le predicó por 120 años a toda la humanidad. Pues entonces todavía la Biblia expresa que había un solo género de lengua. ¿Por qué yo lo puedo saber? Por la cronología del libro de Génesis. En la cronología del libro de Génesis nos damos cuenta que cuando Dios vino a actuar y a poner diferentes lenguajes en la humanidad fue en Génesis 11. Voy a seguir leyendo el verso 6 de Génesis 11 y el verso 7 para que usted se dé cuenta y vea lo que yo estoy diciendo y puede ver la explicación de que los diversos géneros de lengua, porque cuando yo explique en el libro de 1 Corintios 14, pues básicamente, en otras palabras, lo que voy a hacer es explicar cómo se debe explicar la Biblia. Hay mucha gente que dice que los lenguajes eran del siglo I, que ya no hacen falta, y hay un sinnúmero de gente grabando y diciendo que estos dones han desaparecido. Pero el título de este tema esta noche: ¿hasta cuándo estarán activos los dones del Espíritu Santo? Entonces, cuando vamos a 1 Corintios 13:1, nos damos cuenta dos géneros de lengua. Está hablando de dos géneros de lengua. Y lo podemos comprobar en 1 Corintios 12:10, que habla que hay diversos géneros de lengua. No diversos idiomas. Oiga bien, géneros de lengua. No está hablando de idiomas. Géneros de lenguaje. Lenguaje angelical, lenguaje humano. Vamos a Génesis 11, versos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Pues entonces, ¿qué lenguaje estaban hablando en Génesis capítulo 11?
Habría que ver cuál es el lenguaje que se estaba hablando en Génesis capítulo 11. Para los que quieren decir que las lenguas que está hablando los capítulos de Corintios no son las lenguas que hablan hoy los pentecostales, que son los que hablan lengua. Los reformistas no hablan lengua. No las hablan porque no creen en ellas. Si estamos hablando de género, entonces yo le voy a dar a escoger a este tipo de personas que están diciendo que no existe, le voy a dar a escoger dos opciones. O estaban hablando un solo lenguaje porque eran lenguas angelicales, o estaban hablando un género de lengua humano. Depende de la opción que usted escogió. De la misma manera, como quiera, está diciendo en Génesis 11, versos 6 y 7, voy a seguir leyendo. Y han comenzado la obra y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces, fíjese bien que la Biblia está explicando en este verso 7 que Dios vino a confundir la lengua, parecido a cuando usted va a 1 Corintios 14, donde están confundidas mucha gente porque no entienden el lenguaje divino. Génesis 11 está explicando y confundamos allí su lengua para ninguno que entienda el habla de su compañero. En ese momento en Génesis 11, que es una de las maravillas que se puede explicar del libro de Génesis, de los acontecimientos grandes del libro de Génesis, acontecimientos mundiales, porque Génesis tiene muchos acontecimientos mundiales. Uno fue de la Torre de Babel. Cuando usted se da cuenta que Dios ahí creó los diferentes lenguajes humanos. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 1, 27 y 28, ¿verdad? Y si vamos, 26, 27, 28, vamos a poner los tres versos. Y si vamos a Génesis 2, 7, entonces, como quiera, de todas formas, cuando Dios creó el primer ser humano, que era uno, si era un lenguaje humano, pues era un solo lenguaje. Entonces, cuando Noé predicó los 120 años en Génesis 7, también debería haber sido un solo lenguaje. Porque ahí no habla de ninguna manifestación espiritual que cayó sobre Noé y que habló diferentes múltiples lenguas. Entonces quiere decir, se debe interpretar que había un solo lenguaje. Y se debe interpretar que había un solo lenguaje porque Génesis 11 es donde aparece que se reparten diferentes lenguajes. Donde aparece la invención de los diferentes lenguajes por diferentes naciones o diferentes personas. Para que no se entendiera. Eso es lo que dice la Biblia en Génesis 11. Ahora, entonces, fíjese bien que hay algo bien interesante aquí. Porque lo que pasa es que cuando la gente no entiende la Biblia, quieren acomodar la Biblia a su forma. Por eso es que hay múltiples diferentes, vamos a ponerle versiones bíblicas. Ya mismo usted le van a regalar una versión ilustrada, porque como no la va a entender, si el Espíritu Santo no está en un ser humano, la persona no va a entender la Escritura. Eso yo lo he dicho ya en varios diferentes videos. Ahora, fíjese qué interesante, que en 1 Corintios 13:1 ya Pablo está estableciendo que hay dos tipos de géneros de lengua. Están las humanas y las angélicas, ¿no? Entonces, 1 Corintios 14:2 dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Pues entonces no está hablando un lenguaje entendible por los hombres. Debe interpretarse que estas lenguas que está hablando ahí son ¿qué? Angélicas. Porque usted está hablando a Dios y no le está hablando a los hombres. Lo que pasa es que la gente quiere quitar el particular de que las lenguas existen y que usted le está hablando a Dios, que no está hablando a los hombres. Mire, es algo interesante y es algo que el ser humano quiere entender todas las cosas. Si usted no lo cree así, 1969 querían ir a la luna para ver cómo se veía la luna. Y siguen haciendo investigaciones porque quieren conocer todas las cosas. El problema es que la Biblia dice en 1 Corintios 14:2, está explicando, fíjese bien, que dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, qué tremendo que este don de lengua, estas son las angélicas. Mire, 1 Corintios 14:2 está hablando de lengua angélica. Está hablando que solamente Dios lo entiende. Que no es un lenguaje que ningún ser humano puede entender.
Está diciendo eso, está abriendo y porque está explicando, mire, 1 Corintios 12, 13 y 14 son una secuencia. Yo he dicho antes que los libros tienen una cronología bíblica. La cronología bíblica se puede ver de que en 1 Corintios 12 Pablo presenta los dones. 1 Corintios 13, ¿cuándo van a cesar los dones y acabar? 1 Corintios 14, un capítulo completo para hablar del don de lengua. Mire qué importante era el don de lengua, que solamente un capítulo completo para hablar del don de lengua. O sea, entonces no podemos decir que esas lenguas desaparecieron cuando Pablo tiene la intención de explicarle a toda la iglesia de Jesucristo que hay un don de lengua. Y que ese don de lengua, usted en 1 Corintios 14, 2, le está hablando a Dios y no a los hombres. Es imposible. Ahora, hay unos teólogos incrédulos, y yo tengo que decirlo así porque hay unos teólogos incrédulos que están diciendo y están reclamando que la Biblia, cuando habla de lenguas, habla de la palabra glosolalia. Que dicen que la palabra en griego es glosolalia. Mire, si usted no ha leído los originales, o por lo menos un interlineal, o un diccionario griego-español, mire, no diga cosas que no son. Le están aplicando la palabra glosolalia. Esa palabra existe en griego, pero no en el texto sagrado. Y le voy a explicar por qué. Y son teólogos incrédulos los que están trayendo este particular, porque un teólogo cristiano no va a decir que la glosolalia se le va a aplicar a la iglesia pentecostal, porque mire cuál es la definición. De acuerdo con los lingüísticos, las personas lingüísticas, las personas que entienden, los lingüistas, esta glosolalia es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. Pues entonces no puede ser lo que la Biblia está enseñando como las lenguas, porque dentro de los mismos capítulos 12, 13 y 14 la Biblia habla que todos los lenguajes del mundo no carecen de significado. Y que las lenguas angelicales, como dice 1 Corintios 14, 2, está hablando a los hombres está hablando a Dios y no a los hombres. Por eso, entonces, están aplicando y se piensa que la glosolalia es lo que practicamos los pentecostales. Mire, el que usted no haya recibido el don de lengua no significa que no existe. Eso yo lo he explicado ya múltiples veces. O sea, tenemos que tener cuidado porque podemos incurrir en blasfemia cuando nosotros explicamos ciertos particulares en la Biblia, no los entendemos y le quitamos mérito al bautismo y a la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos entonces ahora a entrar, después de todo esto que he hablado, vamos a entrar ahora a 1 Corintios 13. Porque usted vino esta noche a escuchar en este video sobre 1 Corintios 13. Mire qué sencillo. Vamos a empezar por los primeros 3 versos. ¿Por qué voy a separar varios versos? Porque cuando usted va a 1 Corintios 13, y yo he enseñado aquí que usted tiene que leer el título y el contexto. Usted para entender tiene que leer el título y el contexto. Pero 1 Corintios 13 tiene 2 temas inmediatos. El primero, como dice el título, la preeminencia del amor. Y el segundo, sobre la definición de las lenguas. ¿Por qué? Porque está contenido en 1 Corintios capítulo 13. Vamos entonces a seleccionar varios versos para explicar, no porque el amor no sea importante en este pasaje, sino porque no es el tema que estamos hablando. Entonces vamos a seleccionar para que no digan, estamos sacando un texto fuera de contexto. Para que no digan eso, estoy diciendo que tiene 2 temas particulares. 1 Corintios 13. La preeminencia del amor y las lenguas. ¿Por qué lo puedo saber? Porque hay múltiples versos dentro de este pasaje que van a hablar sobre las lenguas. Entonces, vamos a empezar a definir y a interpretar 1 Corintios 13, versos 1 al 3. Mire, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe, o metal que resuena, perdón, y címbalo que retiñe. Mire, está hablando de 2 instrumentos. Y los 2 instrumentos, pues se puede definir que, aunque sea de viento, de cuerda o percusión o diferentes tipos de instrumentos, si no lleva un ritmo adecuado, pues en realidad no da un buen ritmo, ¿no? Entonces en realidad no se puede entender lo que se está tocando. Y mientras vaya leyendo, vamos a ver en particular en este pasaje lo que yo estoy explicando. Mire qué sencillo. Dice,
si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de la manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mira qué interesante este verso 2. Está hablando, mire, del don de profecía. Está hablando del don de ciencia. Está hablando de conocer los misterios. Está hablando de la fe aún que traslada los montes. Y la fe que traslada los montes, mire, no es una fe demasiado grande, porque dice que si tuviéramos fe aún como un granito pequeño de mostaza, podríamos decir a los montes que se muevan. Entonces está diciendo aquí sobre el don de fe. Está hablando del don de fe, que es un don, es una fe superior a la fe que recibe la persona cuando se convierte. Está hablando de una fe superior, que es el don de fe. Y no tiene amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, ahí está hablando, mire, de los dones de Romanos 12. Escuche bien. Para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Ahora vamos a interpretar estos primeros 3 versos. Estos primeros 3 versos, fíjese bien que aunque usted oye la palabra amor y le dije que el título es la preeminencia del amor, comienza a hablar de los dones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es que esto sucede de esta manera? Mire, se puede interpretar, por ejemplo, en el verso 2, que hay diferentes dones que son mencionados en 1 Corintios 12. O sea, son los dones espirituales, lo que está hablando ahí. Lo dije antes, profecía, ciencia y fe. Además habla sobre entender misterios, ¿no? Y esto lo está hablando porque hay individuos que pueden administrar los dones, porque Dios da la capacidad de administrar los dones, y se puede ver en la parábola de los talentos. Cuando usted va a la parábola de los talentos, se da cuenta que Dios se fue. Fíjese bien, el hombre dueño de los talentos se va, le da los talentos a sus criados. En esto se puede decir a sus siervos, ¿no? Los cristianos, le da los dones, y cuando regresa, ¿qué viene? A buscar lo que le había dado a los creyentes. Y tenía que ser multiplicado, porque la administración de los dones, fíjese que el don empieza con algo que usted no entiende. La primera vez que usted habla lengua, usted no entiende. No sabe por qué le sucedió. Hasta que el Espíritu Santo va enseñándole a usted que usted está teniendo el don de lengua. La primera vez que usted recibe una visión, un sueño, diferentes formas en las que Dios se revela, usted no entiende. Hasta que poco a poco se va dando cuenta que es la voz de Dios que le está hablando a usted. Y va aprendiendo a tener una relación espiritual con Dios, con el Espíritu Santo. Y también va aprendiendo que es un don que Dios le está dando a usted. Y lo va conociendo y va aprendiendo y se va educando. Y ese don se va desarrollando. Eso es lo que yo quiero explicar. Entonces, lo podemos ver en esa experiencia. Entonces, cuando vamos a la experiencia de que dice la Biblia, que si... Vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 13:2. Cuando está explicando, y si tuviese toda fe de tal manera que se traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero en el verso 3, que está hablando de los de Romanos, está hablando si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿A qué se refiere esto? Que si aún el joven rico, vamos a ponerle joven rico en Mateo 19, si aún el joven rico le hubiese dicho al Señor, está bien, te doy todos los bienes y te sigo, todavía, después de seguir a Jesús, fíjese bien, después de seguir a Jesús, todavía tenía que vivir la vida cristiana todos los días. Tenía que seguir su relación con Jesús para mantener su salvación. Entonces, la Biblia está explicando en estos primeros versos, está hablando lo que yo estoy explicando de esta manera. Estoy explicando que aunque habla del amor, está hablando de los dones espirituales. Y está diciendo que esos dones espirituales son existentes. Dice que existen, ¿no? Por eso los menciona. Y fíjese que Pablo no los menciona solamente en 1 Corintios 12, sino que también en 1 Corintios 13 también hace la misma mención de estos dones. O sea que él no se equivocó cuando lo explicó en 1 Corintios 12, porque lo confirmó en el otro capítulo. Quiere decir entonces que no fue una equivocación de Pablo el haber hablado de los dones de esa manera, sino que lo volvió a confirmar. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que en estos primeros 3 versos aparecen los dones del Espíritu, y aparecen las lenguas, y también aparece el amor. ¿Por qué? Porque son los 2 temas principales dentro de este capítulo. Ahora, vamos entonces ahora a 1 Corintios 13, 8 al 10. Y esta área es donde va a ser más explícita del tema que estamos hablando.
que hasta cuándo, ¿verdad?, durarán los dones del Espíritu. O sea, el tema de esta noche, hasta cuándo estarán activos los dones del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 13, del 8 al 10, va a explicar entonces algo. Mire, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Mire, para el público que está diciendo que los dones se han acabado, quizás están malinterpretando esto y le voy a explicar por qué. Primero, las profecías se acabarán. ¿Cuándo menciona esto Pablo? En futuro. Y una de las últimas epístolas que Pablo escribió fue a los Corintios. O sea, que si lo dijo en futuro, es que no se habían acabado para el tiempo de Pablo. Era en el futuro que iban a acabar. Ese es el primer punto. Después dice, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí es donde está la parte central del video de esta noche. La parte central, por la sencilla razón, mire, el amor nunca dejará de ser. ¿Por qué el amor nunca dejará de ser? Porque el amor representa a Dios, porque Dios es amor. Cuando usted va a Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cómo usted nace de Dios? Mire, es bien sencillo. Del agua y del Espíritu. Jesús lo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no va a entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién podrá cambiar eso? Nadie. Ninguno de los seres humanos de la tierra tenemos el derecho de enmendar la Biblia. Eso nunca va a poder ocurrir. Enmendar la Biblia tendría una maldición que está establecida en la Biblia, en el libro de Deuteronomio y en el libro de Apocalipsis, donde dice que el que le quita o la añade va a tener maldiciones. Y lo dice la Biblia. Esto no es algo que yo me estoy inventando. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de enmendar la Biblia, entonces la Biblia está diciendo, óigame bien, que nosotros somos hijos de Dios, porque hemos nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, vamos a poner esta parte de Dios es amor. Vamos a sacar la parte, porque hay gente que están interpretando. Hay gente que están interpretando entonces que Dios es lo que va a tener que llegar, que Dios va a tener que venir, y que es lo perfecto que menciona el verso 10. Vamos a poner que sea el amor. Vamos a poner que hasta que se acabara el amor. Entonces, si se acabara el amor, ¿habrán dones espirituales? No. ¿Por qué razón? Porque no dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, en ese momento dado, si se enfría el amor, entonces, según de Tesalonicenses capítulo 2 dice que por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvo, se van a perder la gente. Entonces, es imposible que los dones estén operando en ese mismo momento. Otro de los particulares que podemos ver aquí en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 8, es porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, escuche bien, si fuese Dios la interpretación de lo que están diciendo la gente, que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, entonces estamos diciendo que si el amor se acaba, pues entonces Dios muere, porque Dios es amor. No puede ser el amor entonces. Ahora, ¿qué es lo perfecto que menciona la Biblia? Mire, dice que el amor dejará, que el amor nunca dejará de ser. Pues no dejará de ser porque sigue siendo Dios. Y Dios es infinito desde el principio hasta el final. Por eso nunca dejará de ser el amor. Dice, pero las profecías acabarán. Mire, ya no habrá, las profecías van a acabar en cierto momento dado porque no va a haber más necesidad de anuncio. No es porque se cerró el canon hebreo. Mucha gente está enseñando que porque se cerró ya el canon bíblico, no hacen falta profetas. Entonces, si esto es así, ¿por qué a los profetas de la antigüedad el Señor le dijo que comieran del rollo para que entraran en el proceso de ser profeta? Uno de los particulares que tendríamos que explicar aquí
es que las profecías acabarán porque no habrá más anuncio del Señor cuando Él aparezca. Porque para mi entender, lo que la Biblia explica, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Lo perfecto va a ser el Señor Jesucristo. Y cuando venga el Señor Jesucristo, entonces, ¿qué van a cesar? Mire, las lenguas van a cesar, las profecías, y va a cesar la ciencia. Cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces no habrá necesidad de profeta, porque cuando venga Jesús, ¿qué es lo que va a ocurrir con la humanidad? Va a entrar el milenio. No va a haber necesidad de templo porque Él es el Señor. No va a haber necesidad de dones porque Él mismo nos va a explicar las cosas y los misterios, porque va a estar por 1000 años con la gente que se reúna en Jerusalén en ese tiempo. Y demás está decir que la tecnología va a crecer tanto que todo lo que diga Jesucristo en Jerusalén se va a ver en el mundo entero. Que va a haber diferentes medios que van a publicar lo que Jesús diga en el milenio. Entonces tenemos que interpretar que lo perfecto que va a venir para que todos estos dones cesen es Jesucristo. Cesarán las lenguas. ¿Por qué cesarán las lenguas? Debe de referirse a las lenguas humanas que aparecieron en la Torre de Babel. Esto es porque hablaremos una sola lengua en la Tierra Santa. Mire, el mismo Dios que descendió y confundió las lenguas en Babel va a recoger la gente y va a hablar una sola lengua. Y usted se va a dar cuenta que esta enseñanza no es una locura. Esta enseñanza es bíblica. Porque al principio de todo el mundo hablaba una sola lengua. Entonces, fíjese bien que cuando vemos esto nos damos cuenta que de la misma manera que en Génesis 11, pues también en la eternidad. Miren, en la eternidad se va a hablar un solo lenguaje. No vamos a ser semejantes a los ángeles. No es eso lo que dice la Biblia. Si somos semejantes a los ángeles en el futuro, entonces quiere decir que volveremos a hablar lenguas angelicales. Pues entonces las lenguas angelicales existen, pertenecen al género angélico, y la Biblia explica que la intención de Jesús es que nosotros hablemos una sola lengua porque vamos a ser semejantes a los ángeles. Y el otro particular, cuando estamos interpretando 1 Corintios 13, versos del 8 al 10, es que las lenguas cesarán, como yo dije. Primero, mire, las profecías acabarán, cesarán las lenguas, después viene y la ciencia acabará. ¿Por qué la ciencia va a acabar? ¿Por qué este particular aparece aquí? Es muy sencillo. Ya no va a haber necesidad de nuevo conocimiento porque Dios mismo instruirá a los seres humanos como lo hizo con Adán al principio. O sea, Dios va a dar las instrucciones a cada ser humano como lo hizo con Adán al principio. Ya vamos a ver a Dios cara a cara. ¿Por qué yo lo sé? Porque en este verso de 1 Corintios 13, del 8 al 10, en este segmento del verso 8 al 10, está explicando también porque en parte conocemos. Y si vemos la palabra conocemos, es la misma palabra que ciencia. Es la misma palabra que ciencia. Entonces, porque ciencia es conocimiento. En parte conocemos. El conocimiento ahora es en parte. Pero llegará el momento en que conoceremos al Señor tal como Él es. Y la Biblia explica esto en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjese, ahora somos hijos de Dios como un tema que yo voy a hablar. La producción siempre está escribiendo de qué temas vamos a hablar y pone lo que yo le digo, esto va a ser otro estudio. Porque vamos a hablar también sobre los hijos de Dios. Porque todo el mundo reclama que es hijo de Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña jamás de ninguna manera que todos somos hijos de Dios. Y aquí lo está diciendo porque está diciendo ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque la Biblia explica que nosotros, como dije ahorita, vamos a tomar semejanza como los ángeles. Eso lo dice la Biblia claramente. Entonces, pero sabemos que cuando Él, y yo he explicado en otros estudios, y esto es regla teológica gramatical, Él con acento es pronombre, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Cuando Él se manifieste, cuando en su segunda venida, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él
porque le veremos tal como Él es. Entonces, si le vamos a ver tal como Él es, no vamos a tener necesidad ninguna de que se nos enseñe, ni tampoco vamos a tener necesidad de conocimiento. Por eso lo que es en parte, el conocimiento va a desaparecer en ese momento. No ahora, todavía está activo, porque sin conocimiento, fíjese que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pues entonces, si el conocimiento y esos dones que están ahí hablando hayan desaparecido, entonces quiere decir que nosotros no vamos a tener ninguna oportunidad de salvación, porque por falta de conocimiento nos vamos a perder. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? Mira, a través de la búsqueda, a través de los dones del Espíritu, a través del bautismo que nos da identidad, a través de una relación con Dios. Es imposible que podamos decir que los dones hayan desaparecido si todavía esos elementos que yo mencioné anteriormente los necesitamos para alcanzar una búsqueda con Dios y ser salvos. Es imposible. La consumación de la salvación se va a ver al final cuando Jesús venga, que va a empezar a juzgar los buenos y los malos y que va a separar los buenos y los malos y cada uno va a llevar su propio destino. Ese es el momento donde se va a terminar todo esto. Ahora, cuando vemos eso, fíjese bien que dice, y en parte profetizamos. Y aquí viene algo interesante. Porque le estamos achacando siempre que la profecía es predicación y no es cierto. Y no es cierto. En otros capítulos anteriores yo le expliqué que era el don de profecía viene de los profetas, ¿no? Que son profetas en el griego, y que estas palabras lo que está reflejando es que la profecía es un don aparte, y la profecía se puede interpretar como que también la interpretación de las lenguas puede llevarse a ser profecía, porque acuérdese que son misterios revelados a través de ese lenguaje. La persona que interpreta las lenguas se convierte automáticamente en una persona que está trayendo una profecía. No puedo decir con certeza que es un profeta en su, vamos a ponerlo, en su llamamiento como tal, ¿cómo se puede explicar? Se podría explicar en su llamamiento y no solamente en eso. No podría ser un profeta en el orden bíblico, porque el profeta debe también conocer el rollo. No solamente por estar hablando e interpretando las lenguas, simplemente es profeta, sino que ese tiene don de profecía. Pero el profeta, también voy a explicar otro estudio, que es el profeta como tal. Entonces, tendríamos que decir, mire, que los dones están totalmente existentes desde que Jesucristo subió al cielo, dio dones a los hombres hasta que venga otra vez. Y eso la Biblia lo está explicando, no soy yo quien lo está diciendo, lo dice la Biblia. Cuando venga lo perfecto. Mire, en parte profetizamos, las profecías no serán necesarias porque no vamos a recibir la guianza de nadie. Ni de profetas, ni de maestros, ni de pastores, ni nadie. Vamos a recibir la guianza directa del Señor Jesucristo. Usted lo va a poder ver en Apocalipsis 21-22. Se puede ver que no había necesidad de templo, porque el Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. O sea, no vamos a tener necesidad de ningún orden sacerdotal, ningún orden ministerial, porque el mismo Señor se va a ocupar de todos los oficios. Él va a hacer todos los oficios ministeriales, porque va a estar directamente con todo el pueblo que esté en ese periodo que se llama el milenio. El Señor va a estar con todos ellos, no va a hacer necesidad. Entonces, la Biblia explica, fíjese bien, en estos mismos versos, cuando vemos el verso 10, mas cuando venga lo perfecto debe ser Jesucristo. No puede haber otra interpretación. Dice, en su gloriosa venida, en su gloriosa santa venida, por lo que antes he mencionado y porque realmente algo perfecto, además Él es amor, o sea, Dios es amor y es perfecto. Cuando usted va a Efesios 4:13, en el libro de los Efesios 4:13, la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pues entonces, cuando lleguemos a ese momento, es que hasta ese momento nos va a llevar a nosotros el conocimiento. Porque de ahí en adelante Jesús va a guiar a la gente. O sea que es en la segunda venida, hermano, donde se va a acabar los dones espirituales. En la segunda venida. Y ese evento profético, que también voy a dar un estudio próximamente sobre esto, no ha acontecido. Efesios 4:13 lo está explicando. Dice,
hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el varón perfecto que está mencionando, lo perfecto que se está mencionando en 1 Corintios 13, verso 10, es lo que menciona Efesios 4:13. El varón perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ahí es que dice, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo que es en parte? Pues lo que menciona el verso 8 y 9. Las profecías, las lenguas, la ciencia. Lo que menciona en este verso 8, eso es lo que es en parte. Porque en parte conocemos, o sea, en parte la ciencia. En parte profetizamos, la profecía. Y los lenguajes espirituales, porque ya vamos a hablar con Dios y ya el lenguaje va a ser totalmente angelical. Estoy seguro de lo que estoy hablando, hermano, porque la Biblia nos está llevando a nosotros a un reloj donde ese reloj comenzó en la eternidad, y en la eternidad todos hablábamos con Dios y sabíamos el lenguaje de Dios. Podíamos entender a Dios y cuando Adán pecó, perdió esa facultad. Entonces ahora había que sacrificar para tener una relación con Dios. Al principio Dios se aparecía, Adán y Eva hablaban cara a cara. Se va a ir perdiendo todo esto mientras el pecado vaya asomándose en la vida de cada creyente. Cuando el pecado empieza a tomar control de cada creyente, pues usted va a ir perdiendo todas las facultades espirituales que Dios ha establecido para los seres humanos. Entonces, cuando vemos esto, ahí es donde dice en parte conocemos. Primera de Juan 3:2. Está hablando que nosotros vamos a ser semejantes a Él porque vamos a saber tal como Él es. O sea que todo esto cuadra, ¿no? En parte profetizamos, ¿ves? Las profecías no van a ser necesarias, porque Apocalipsis 21, verso 22, no vamos a tener necesidad de templo ni nada de eso. No va a haber oficios ministeriales. El Señor va a cubrirlo todo. Más cuando venga lo perfecto, ya yo le expliqué, Efesios 4:13. En el otro particular, lo que en parte se acabará, 1 Corintios 13, 8 y 9, que ya los leí, confirman lo que yo estoy hablando. Entonces, si cogemos otro segmento de 1 Corintios 13, estaríamos hablando del verso 11 al 13. Y cuando vamos del verso 11 al 13, mire qué sencillo, los voy a leer los 3 versos. Y después que lea los 3 versos, le voy a explicar la interpretación de estos versos para que usted se dé cuenta por qué es que estamos hablando con propiedad lo de los dones del Espíritu Santo. Mire, el verso 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Confirmación de lo que habíamos hablado anteriormente, de que vamos a encontrarnos con el Señor y lo vamos a ver tal como Él es. Entonces dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y en estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Escuche bien, vamos a la interpretación del verso 11. Mire, en el verso 11 Pablo está señalando y comparando la niñez con el crecimiento espiritual. Típico de Pablo cuando hablaba de la niñez. Cuando Pablo se refería a la niñez, expresaba la niñez y la adultez como crecimiento espiritual. Eso era lo que expresaba Pablo cuando hablaba de los niños y los hombres. ¿Dónde podemos ver esto? Mira, 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, dice la Biblia, 1 Corintios 3, versos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces ahí se ve lo que yo estoy explicando, que las comparaciones de niño y adulto de Pablo se refería a la etapa espiritual, porque lo está diciendo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Entonces el niño no es capaz. Y lo está explicando espiritualmente. No era capaz de entender las profundidades bíblicas. Por eso le explicaba los rudimentos pequeños de la salvación. Porque no eran capaces de entender las profundidades bíblicas. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 3.
Está diciendo, ni sois capaces todavía. Óigame bien, está hablando de gente que llevaba muchos años en el Evangelio y todavía no entendían el Evangelio. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Está hablando de gente que llevaban años y que él se decepcionó de que todavía cuando los fue a visitar otra vez seguían siendo niños espirituales. No podían entender lo que la Biblia explica y lo que la Biblia enseña para gente de madurez espiritual. No lo podían entender. Entonces está diciendo, porque aún sois carnales. Está comparando la niñez con la carnalidad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo. Pues habiendo entre vosotros, mire por qué eran niños todavía espirituales. Mire qué sencillo. Mira, tenían celos, contiendas y disensiones. Por esos tres elementos que estaban ahí, escúcheme bien, celos, contiendas y disensiones. Ahora dígame usted, si los youtubers de hoy, lo que les gusta es contender, lo que les gusta es las disensiones. Empiezan a crear videos creyendo que tienen un gran video y empiezan a turbar la gente en las iglesias diciendo conceptos que no salen de la Biblia, que salen, mire, de los credos nicenos, que salen de los concilios del siglo IV, que salen del 325 de Nicea y de diferentes concilios y se dejan de explicar. Entonces, eso se convierten en gente que explican las fábulas y no explican la verdad de la Biblia. Cuando tú explicas la verdad de la Biblia, la teología, mire, tiene que ir así. ¿Por qué razón? Porque la teología es la ciencia de Dios y Dios no se contradice. Por eso es que usted ve que estos 16 episodios que estamos grabando, todos concuerdan uno con otro. No es que estemos repitiendo, es que concuerdan uno con el otro. Hay una concordancia dentro de lo que se conoce como la verdadera doctrina de Dios en la Biblia. Cuando usted practica la verdadera doctrina y la traza, como yo expliqué, que es como los niños que cogen la manita y empiezan con un lápiz a trazar su mano, eso es lo que dice la Biblia, de trazar la doctrina, de coger lo que está en la Biblia y decirlo tal como está en la Biblia. Entonces podemos explicar de esta manera que Pablo confirmó, fíjese bien, Pablo estaba hablando de que los celos, las contiendas y las disensiones, lo que estaban provocando era que todavía estos seres humanos siguieran siendo niños espirituales. Entonces también lo explica, fíjese, cuando va a Efesios 4, 14 y 15. Cuando usted va a Efesios 4, 14 y 15, le voy a confirmar lo que Pablo dijo. No solamente lo dijo en Corinto, lo dijo en Éfeso, a los efesios también. Dijo, mire esto, Efesios 4, 14 y 15, lo voy a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ve? Pablo no estaba de acuerdo con los niños espirituales. Él quería que la gente creciera espiritualmente. Eso es lo que está diciendo. Para que no seamos ya niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. La gente que empieza a cambiar. Esto es lo que yo pensaba. Esto es lo que yo creía. Ya yo no creo esto. Ya yo no sé si esto es así. Yo no entiendo la escritura. Y no pueden crecer espiritualmente. Son llevados por todo viento de doctrina. Lo dice la Biblia. Por estratagema de hombre. O sea, por doctrinas diseñadas y enseñanzas de hombre. No de Dios. Para engañar, emplean con astucia las artimañas de error. Todo eso está ahí, está en la Biblia, Efesios 4, 14 y 15. Sino que siendo en la verdad en amor, crezcamos en todo, que es aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, Pablo está hablando a la iglesia que todos debemos de crecer espiritualmente. Y la forma de crecer, ¿cómo es? Entrando en la Biblia. La forma de crecer, lo que hemos grabado en 15 videos anteriores, le va a enseñar a usted cómo es que usted tiene que entrar en la palabra para usted crecer espiritualmente. Después entonces vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 5, 12 al 14, que Pablo le hace un reclamo a los hebreos. Y cuando hablamos de los hebreos, estamos hablando de los judíos de aquel entonces, los judíos que la Biblia dice que eran los judíos que habían creído en él. El libro de Juan capítulo 8, versos 31 al 32, habla de los judíos que habían creído en él. Habían judíos que habían creído en Cristo y habían dejado el judaísmo para ser cristianos. En esa época los había y todavía los hay. Entonces tenemos que ver, fíjese bien, que Pablo en Hebreos capítulo 5, 12 al 14, les hace un reclamo. Mire, Pablo les hace este reclamo y vamos a leer Hebreos 5, 12 al 14. Mire lo que dice la Biblia. Dice, porque debiendo ser ya maestros,
Oiga bien, esto yo no me lo estoy inventando. Es la voluntad de Dios que nosotros empecemos el Evangelio como niños y que crezcamos espiritualmente y lleguemos a ser maestros. Porque le está reclamando Pablo en Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Lo mismo que yo expliqué anteriormente. Gente que lleva muchos años el Evangelio y todavía no pueden entender las profundidades bíblicas. Esto es imposible, esto no debe de ocurrir. El Espíritu Santo está, el diseño de cuando el Espíritu Santo entró en la dispensación de la gracia, era para enseñar a los creyentes, para que nadie les tuviera que enseñar, sino que no tuvieran necesidad, porque el mismo Espíritu iba a guiar a los creyentes a esas enseñanzas particulares que el cristiano debe conocer para no ser engañado por otras doctrinas. Entonces, cuando seguimos leyendo, y habéis llegado a tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Quién lo está diciendo Pablo? Los que todavía están en la leche espiritual son inexpertos. Mira, hay un montón de inexpertos. Aún en los canales de YouTube hay un montón de inexpertos. Hay un montón de gente predicando cosas y cuando usted viene a ver son contradictorias. Lo que la Biblia enseñó, lo que la Biblia enseña y lo que enseñará en el futuro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que la iglesia primitiva diseñó a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, para que la iglesia moderna siguiera el mismo rudimento de enseñanza de Jesús. La misma doctrina, porque si entonces reclamamos que nosotros nos metemos en la palabra, si la palabra es la que nos guía, entonces la palabra guió también a los de la iglesia primitiva, nos tiene que guiar a nosotros también. En la misma forma que fueron guiados, vamos a ser guiados nosotros. Entonces está diciendo, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del discernimiento, en el discernimiento del bien y el mal. Mire, los sentidos ejercitados que está hablando ahí, está hablando de lo que le pasó al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Los sentidos ejercitados, lo que la Biblia está explicando, le pasó al apóstol Juan en Apocalipsis, como dije anteriormente. Él estaba en el espíritu, dice, en el día del Señor, estaba en el espíritu, no estaba con su cuerpo, se había salido del cuerpo y tenía los sentidos ejercitados, podía discernir el bien y el mal, sabía que estaba hablando con el Señor Jesucristo, sabía que estaba hablando con quien lo había llamado, con quien él había compartido. Fíjense bien que la Biblia de todo tiene un ejemplo. El compartir de los discípulos con Jesús representa a la forma que usted debe de compartir con el Señor. Es la misma forma. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en diferentes episodios que vamos a ir grabando. Usted se va a dar cuenta que la relación con Dios cuenta igual que como el modelo que Él dejó escrito en la Sagrada Escritura. Fíjese bien que está diciendo ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Ya es otro don que está mencionado fuera del libro de los Corintios y fuera de 1 Corintios capítulo 12. El discernimiento. Cuando vamos al verso 12, escúcheme bien. En el verso 12, en este verso hace referencia a Pablo a nuestro encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque en primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice que nosotros íbamos a tener un encuentro con el Señor y lo vamos a ver tal como Él es. Y Pablo le pasó esa experiencia cuando usted va a segunda de Corintios, capítulo 12, versos 1 y 2. Y el verso 3 está explicando que él tuvo una experiencia que se salió del cuerpo y que él no entendía primero. Fíjese bien que no entendía si era fuera o dentro del cuerpo. Pero se sabe que fue fuera del cuerpo porque si subió al tercer cielo, la representación bíblica para ir al tercer cielo, usted no puede ir al tercer cielo en carne ni sangre. Porque la Biblia dice que la carne y sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? Arriba. ¿Cómo yo lo sé? Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si no es de este mundo, es del cielo. Y si es del cielo, pues cuando Pablo subió, tuvo que haber subido fuera del cuerpo. Eso es bien sencillo de explicar. Lo que pasa es que la gente se complica porque vemos muchos youtubers ahí explicando cosas que, mire, en realidad no tienen sentido. Todo el mundo tiene una necesidad de hablar. La gente tiene necesidad de hablar. Entonces, como tiene necesidad de hablar, pues hablamos cualquier cosa. Mire, la Biblia
la Biblia es la que responde a todas las preguntas, todas las interrogantes de cualquier persona. La Biblia la puede responder. Es suficiente. Eso es sola escritura. Es suficiente la Biblia para explicar todos los misterios de Dios. Aquí no hace falta ningún científico ni nadie que explique los misterios de Dios. Cuando vamos al verso 13, fíjense que estamos en los últimos 3 versos. Cuando vamos al verso 13, este verso menciona 3 elementos que funcionan en la salvación del ser humano. Mire, la fe, la esperanza y el amor. Estos elementos se podría decir que están en orden. ¿Por qué están en orden? Bueno, porque usted sin fe es imposible agradar a Dios y con fe, cuando usted cree en fe en su corazón, es que confiesa a Dios. Después viene la esperanza, porque usted empieza a aprender a tener esperanza en que el Señor va a venir algún día a buscarlo. Y de otra manera, que si usted muere, pues usted se va a encontrar con el Señor. Estos elementos se podría decir que están en orden. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire, cuando yo empiezo a decir de este verso, del verso 13, fíjese bien, estoy hablando que este verso menciona esos 3 elementos que funcionan en la salvación del ser humano. La fe, la esperanza y el amor. Y estos elementos se pueden decir que están en orden. La fe, porque obviamente la fe se cree para justicia, ¿no? Para salvación. La esperanza, porque la esperanza nos enseña a nosotros a esperar en Cristo y a mantenernos y el amor, porque el amor lo que hace es que nos enseña a nosotros a ser cristianos verdaderos y que el amor de Cristo es el que nos mantiene y nos sostiene. Porque si se nos enfría el amor, entonces nos vamos a perder. Entonces dice, y estos elementos se pueden decir que están en orden, ya lo expliqué. Romanos 10:17, cuando vamos a Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces quiere decir que la fe viene por el oír, ¿no? Que usted tiene la fe y la esperanza. La esperanza la menciona en 1 Tesalonicenses 4:13, donde dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que la esperanza es la que nos define a nosotros como que estamos esperando la venida del Señor y que nosotros vamos a estar en la misma posición que están los que duermen en Cristo hoy día. También se habla del amor y usted sabe que pues ya yo mencioné en primera de Juan 4, lo voy a leer otra vez, 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjese, vamos a darle entonces una conclusión, ¿verdad? A este capítulo número 13 y a todo lo que hemos explicado en este capítulo. En este análisis, en este pasaje podemos concluir, mire, que hay 2 géneros de lengua. Los 2 géneros de lengua, según lo que hemos explicado en este video, son humanas y angélicas. Que el amor es mayor que estos. Por otro lado, que los dones mencionados en este capítulo van a desaparecer al momento que aparezca el Señor Jesucristo en su segunda venida. En otras palabras, los dones no han desaparecido porque la segunda venida de Cristo todavía no ha llegado, porque el día que llegue la segunda venida de Cristo o el rapto para los que están esperando el arrebatamiento de la iglesia, mire, va a ser el momento donde nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Dios les bendiga. Pero antes de concluir, mire, dele like, suscríbase a los videos. Si no se ha suscrito, suscríbase para que pueda ver la verdad contenida en diferentes videos, porque estamos predicando solamente la verdad. Toque la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que vienen. Compártalo, porque de esta manera entonces también vamos a esparcir el evangelio a través de todas las naciones. Dios les bendiga.